Jóvenes, hoy vamos a recordar o vamos a ver la solución de un triángulo rectángulo. Cuando uno dice solución de un triángulo es encontrar los tres lados del triángulo y los tres valores de los ángulos internos de dicho triángulo. Entonces tengo que encontrar los tres ángulos internos y los tres lados de ese triángulo. Esa es la solución de un triángulo. Para solucionar un triángulo rectangular hay unos casos. Primer caso es que cuando se conoce un lado y un ángulo del triángulo rectángulo. Segundo caso es cuando se conocen los dos lados de un triángulo rectángulo. Son esos dos casos. Entonces, cuando se conoce un lado y un ángulo y cuando se conocen los dos lados de ese triángulo. Cuando se conoce un lado y un ángulo del triángulo rectángulo. Entonces, para eso nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas siempre. Que se va a utilizar el teorema de Pitágoras y se va a utilizar las razones trigonométricas. Como dije en el video anterior, una de las formas para recordar las funciones trigonométricas, o las más usuales, es esta: O sobre H, A sobre H y O sobre A. Estas dos cosas son importantes para la solución de los triángulos rectángulos. Pitágoras y las razones trigonométricas. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo de cuando se conoce un lado y un ángulo. Ese es el ejemplo. Tengo un triángulo rectángulo, un cateto mide 5 metros, el otro cateto mide Y, el otro cateto mide X, el ángulo es de 35 y este no sé cuánto vale. Entonces vamos a solucionar eso. Entonces cuando tengo un lado y un ángulo voy a utilizar Socato A. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser mi ángulo de referencia? Mi ángulo de referencia va a ser este. Y tengo por obligación que utilizar el lado que tengo. Entonces, tengo el ángulo y qué cateto tengo con respecto al ángulo. Ya sé que la hipotenusa no es, porque la hipotenusa siempre está opuesto al ángulo de 90. Ya sé que es un cateto, pero ¿qué es? ¿Un cateto adyacente o el cateto opuesto? Entonces, no va a ser el cateto opuesto, pero el cateto opuesto va a ser X. O sea que va a ser el cateto adyacente. Entonces, de ahí, ¿cuál voy a utilizar? Cateto adyacente y el ángulo. Seno es cateto opuesto y la hipotenusa. No tengo ni la hipotenusa ni el cateto opuesto. Coseno. Coseno es el adyacente y la hipotenusa. Puedo utilizar el opuesto y el adyacente para tangente. También lo puedo utilizar. O sea, que puedo utilizar este valor y este valor. Entonces vamos a utilizar tangente. ¿Por qué? Porque quiero encontrar primero este valor. Entonces sería tangente ¿de qué? De 35 grados es igual a O. ¿Cuál es O aquí? El opuesto, que va a ser X, sobre el adyacente, que va a ser 5 metros. Acuérdense que yo lo primero que tengo que identificar cuál es la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. La hipotenusa en este caso va a ser Y, el cateto opuesto a 35 va a ser X y el cateto adyacente es 5 metros. Bien. Este 5 que está dividiendo pasa acá, quedaría a multiplicar, sería 5 metros multiplicado por tangente de 35 es igual a X. Y así lo voy a escribir en mi calculadora. 5 lo voy a escribir así: 5 paréntesis, paréntesis, tangente, paréntesis, 35, paréntesis, paréntesis, para que no tenga equivocaciones al escribir en la calculadora. Y eso es lo que me da el valor de X. Y ojo con las unidades. Aquí se lo estoy escribiendo así porque iba a escribir eso en la calculadora. Entonces,
como ya lo escribí en la calculadora, eso aproximadamente me tiene que dar 3,5 ¿qué? Metros. Ese es el valor de X. O sea que ya encontré el valor de X, que es 3,5 metros. Ahora, ¿cuánto mide este ángulo? Si sabemos que es un ángulo, un triángulo que tiene un ángulo de 90, 35, o sea que por la suma de los tres ángulos internos de todo triángulo suman 180, o sea que este es fácil de hallarlo. ¿Cierto? ¿Cuánto mide entonces? 55. Entonces ya tengo los tres ángulos. Ahora me falta este lado. Pero ese lado puedo utilizar dos formas. O utilizo otra razón trigonométrica o utilizo Pitágoras. O utilizo una razón trigonométrica o Pitágoras. Vamos a utilizar Pitágoras. Entonces, como quiero encontrar la hipotenusa, sería y cuadrado es igual a 3,5 metros al cuadrado más 5 metros al cuadrado. ¿Ok? Haciendo eso, como este sería, y va a ser igual a raíz cuadrada de 3,5 metros al cuadrado más 5 metros al cuadrado. Escribiendo eso en mi calculadora, y es igual a aproximadamente a 6,1 metros. Bueno, jóvenes, ese es el primer caso. Vamos con el otro caso. Bueno, jóvenes, otro caso es cuando se conocen dos lados de un triángulo rectángulo. Entonces vamos a dibujar el triángulo rectángulo de nuestro ejemplo. X es fácil de hallarlo utilizando Pitágoras. Sería x cuadrado va a ser igual a 7 unidades al cuadrado, serían 49 unidades cuadradas, más 5 unidades al cuadrado serían 25 unidades al cuadrado. Como tienen las mismas unidades, son términos semejantes, se suman 49 unidades cuadradas más 25 unidades cuadradas, eso te da 74 unidades cuadradas. Quito el 2 de ahí con raíz en ambos lados. La raíz de 49, perdón, de 74 es igual a aproximadamente 8,6 unidades. Ahí encontré el valor de X. Ahora para encontrar el valor de A. Para encontrar el valor de A, como ya tengo los tres lados, voy a utilizar las razones trigonométricas. Puedo utilizar seno, puedo utilizar coseno o puedo utilizar tangente. Pero la más usual en estos casos, cuando tienen los dos catetos, va a ser tangente. Entonces vamos a aplicar tangente. Entonces sería tangente de A va a ser igual a O, en este caso va a ser 5 unidades sobre 7 unidades. Cancelo las unidades, me queda tangente de A es igual a 5 séptimos. Para encontrar el ángulo A, necesito aplicar el arco tangente. El arco tangente en mi calculadora va a ser de la siguiente forma. A es igual tangente a la menos 1 de 5 séptimos. ¿Cómo se escribe en mi calculadora? Primero, debo escribirlo así. La tecla Shift más, bueno, después la tecla tangente, luego entre paréntesis 5 entre 7. Así lo voy a escribir. Entonces, en mi calculadora me va a arrojar el siguiente valor.
Eso aproximadamente me tiene que dar 35.5, ¿qué? 5 grados. Y ahora, para encontrar el ángulo B, ya debes sumar este ángulo más este ángulo, me tiene que dar 90. O sea que ¿cuánto le falta? 35.5 para llegar a 90. Y eso me da ¿cuánto? 54.5 grados. Y ahí está la solución del triángulo rectángulo. Tengo los tres lados y los tres ángulos. Bueno, jóvenes, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en otro video.